Los Gálatas. ¿Usted sabe, hermano, por qué nosotros leemos la Biblia de forma saltada? Estamos en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Estamos en los Hechos y vamos para un libro, una carta, después volvemos a los Hechos. ¿Saben por qué la leemos así? ¿Alguien sabe, pero que me diga bien así? Por orden cronológico. Por orden cronológico, amén. Por orden cronológico. Por eso es que ahora hay otro sistema también de leer la Biblia de forma de corrida, ¿cierto? Pero la Biblia en sí tiene un orden. En el Antiguo Testamento el Pentateuco, los profetas, ¿cierto? Todo separado. Y en el Nuevo Testamento también, libro histórico, después las cartas de Pablo, después las cartas que no son de Pablo. Pero es bueno tener ese sistema de lectura también como orden cronológico. Amén. Vamos a Gálatas. No vamos a leer el capítulo entero, porque hoy día no voy a empezar con Gálatas, sino un poco con la vida de Pablo. ¿Qué le pasó a Pablo? ¿Por qué después le escribió esta carta? ¿Qué es lo que tuvo que acontecer con él para que escribiera esta carta? Gálatas, capítulo 1, versículo único, fíjese lo que dice Pablo, apóstol. Y fíjese lo importante que está aquí entre paréntesis, dice apóstol, dice no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre, que lo resucitó de los muertos. Fíjese en el versículo 12 ahora, lo que dice, yo ni recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Está vinculado con el versículo 1. Y si leemos el 15 y el 16, fíjese lo que dice. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase a los gentiles, no consulté enseguida con sangre ni carne. En estos versículos del capítulo 1, él está dando a conocer su vida, su acontecimiento, su encuentro que tuvo con el Señor Jesús, el cual él lo constituyó como apóstol. ¿Ya? Vamos, por favor, hermanos, a los Hechos, el libro de los Hechos. ¿Alguien rápidamente que no sea mi hermano Cristian sabe quién escribió los Hechos? Lucas. Amén, Lucas. Hechos. Capítulo 7, versículo 58. Hechos 7, 58. Dice, aquí aparece por primera vez Pablo, cuando aún se llamaba Saulo. Dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. ¿A quién apedrearon, sabe alguien? A Esteban, ¿cierto? Que era un diácono de la iglesia, ¿cierto? Elegido por la iglesia. Era un servidor y era lleno del Espíritu Santo, ¿cierto? Dice que los testigos que estaban ahí pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Aquí aparece el apóstol Pablo o Saulo por primera vez mencionado. En el capítulo 8, versículo 1, veamos qué pasa con Saulo. Dice que Saulo consentía en la muerte de Esteban. Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y en el versículo 3 dice, y Saulo, esto es muy importante, Saulo asolaba a la... ¿Cuál iglesia? Los discípulos, ¿cierto? Los discípulos de Cristo, ¿cierto? Que estaban, Saulo los asolaba y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Alguien me puede decir, en una palabra, por qué hacía esto Saulo? Saulo era un fiel, digamos, religioso judío y no aceptaba el evangelio de Jesucristo. Entonces para él todo esto era algo blasfemo, exacto, algo blasfemo que él no lo podía, digamos, tolerar y por eso era la persecución. Y Pablo era muy celoso, incluso aquí en Gálatas, quizás la próxima semana vamos a ver,
era más celoso que el resto, o sea, era muy, muy, muy celoso. Entonces él pedía carta, iba para allá y asolaba, ¿cierto?, a los hermanos, a los discípulos, asolaba a la iglesia de Cristo. ¿Por qué estamos hablando de Pablo? Porque primero tenemos que entender un poco de Pablo para luego también ir comprendiendo la epístola que escribió él a los hermanos de Galacia. Amén. Capítulo 9 de los Hechos. Capítulo 9. Aquí vamos a leer un poco más. No sé cuánto me quedan, 5 minutos. Ah, no. Estamos bien. Vamos a leer un poco más. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. ¿Para qué vino al sumo sacerdote? Dice, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, ¿cuál camino? El camino de Cristo, ¿cierto? De este camino los trajese presos a Jerusalén. O sea, él quería ir a Damasco a buscar gente del camino, tomarlos presos y trasladarlos a Jerusalén. Imagínense lo que él tenía en mente. Dice, y gloria al Señor por lo que viene. Dice, más yendo por el camino hacia donde hacia Damasco, aconteció que al llegar cerca de Damasco, estaba a punto, ¿cierto?, de entrar a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Imagínese, hermano, este cuadro, ¿cierto? Él yendo y de repente una tremenda luz del cielo, dice que más adelante que quedó ciego, imagínense la luz como habrá sido, escuchando esta voz, qué impresionante, ¿cierto? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Otro hermano, ¿me podría explicar qué significa dar coces contra el aguijón? Patadas, ¿ya? ¿Contra? Exactamente. Voy a leer un poco la definición, porque esto tiene un significado, no es solamente a entender de que las patadas que el animal le daba una punta, ¿cierto? Sino que tiene un significado, como nuestra Biblia está escrita en español de España, ¿cierto? Ellos tienen ciertos dichos que ellos entienden, entonces lo vamos a tratar de entender. El versículo 5, donde dice esto, dice, alude a quien porfía contra la razón o un poder mayor, o sea, yo porfiado, no sé, como los niños porfían contra sus papás como si le fueran a ganar al papá, ¿cierto? Cuando el papá tiene más fuerza, es decir, tú te acuestas, no puedes luchar contra el papá. Esto significa también, alude a quien porfía contra la razón o un poder mayor, a quien trata de resistir una fuerza a la que no se puede vencer. Dice acá, no hay que empeñarse en hacer frente a una fuerza superior. Lo único que se consigue es salir perjudicado. A eso es lo que se refiere dar coces contra el aguijón. Ahora, literalmente, ¿qué significa? Dice que para hacer andar a los animales de tiro, o sea, los bueyes, ¿cierto? Las yuntas, los que tenían que tirar, ¿cierto? Y dirigirlos se usaba un aguijón, o sea, una vara larga que solía tener una punta de metal en un extremo. ¿Qué sucedía si el animal resistía tercamente esas punzaciones que le hacían y golpeaba el aguijón, le daba patada al aguijón? En vez de librarse de él, solo conseguía hacerse más daño. Fíjese lo que Jesús le estaba diciendo a Pablo. Dura cosa te es ponerte en contra mía porque no me vas a ganar. Amén. Vamos a continuar con la lectura. El versículo 6, ¿qué dice? Él temblando y temeroso. Imagínense un hombre que daba miedo acercarse, que arrastraba gente, que la sacaba de las casas, la llevaba. Ahora, ¿qué está haciendo? Está temblando y temeroso. Y dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Qué hermosa, ¿cierto? La pregunta que él hace, porque está reconociendo una autoridad. Primero le dice, Señor, y después le pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Porque seguramente Pablo en sí decía,
Decía, yo creí que estaba bien haciendo lo correcto, que la gente guarde la ley, que pensé que tú eras una falsedad, pero ahora que tú me estás hablando, dime por favor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad. ¿A cuál ciudad? A Damasco, ¿cierto? Porque él estaba casi llegando a Damasco. Entonces le dijo, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Versículo 7. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. O sea, tenía ya testigos los hombres que estaban con él de que a Pablo algo le había acontecido, ¿cierto? Porque escucharon la voz pero no vieron a nadie. 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron a Damasco. Y dice, donde estuvo 3 días. 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Saben ustedes, hermanos, qué hizo Pablo en esos 3 días? ¿Alguien sabe? Bueno, aparte de no comer y beber, ¿cierto? Sí, amén. O sea, eso es lo que no hizo. Pero ¿sabe lo que él estaba haciendo? Más adelante en la lectura nos vamos a dar cuenta, pero él estaba orando. Él se puso a orar. Porque fue magnífico lo que él vivió. Y quedó ciego y estaba ahí sin comer. O sea, ¿quién va a comer después de una visión como esa? Encima ciego, se puso a orar solamente. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Nosotros no sabemos mucho de Ananías, no sabemos quién era, solo sabemos que era un discípulo que vivía en Damasco, ¿cierto? Donde Pablo estaba. Dice, a quien el Señor dijo en visión. O sea, segunda visión. Ya hay una visión Pablo, ahora una visión Ananías. En visión Ananías se le dijo, o sea, se le llamó Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. O sea, se notaba que era un discípulo, porque podía reconocer que el Señor le estaba diciendo algo. Le dijo, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama la derecha. O sea, la instrucción es súper clara. Y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Y aquí está lo que decía yo de antes. Porque he aquí él ora. Y resulta que Pablo ahora también tuvo otra visión aparte de la que tuvo. ¿Cuál fue su segunda visión? Dice, y ha visto en visión, mientras él estaba orando seguramente, vio una visión a un varón llamado Ananías, o sea, él, ¿cierto? Al que se le estaba hablando, Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Ahora, era un buen discípulo de Ananías porque tenía todo clarito en su mente y conocía a Saulo de Tarso. Decía, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero ¿qué le dice el Señor? El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Amén, ¿cierto? Amén por eso. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahora, sabemos que los cristianos, nosotros hermanos, padecemos, por el Evangelio. Quizá unos menos, otros más. Solamente aquí lo que podemos entender que Dios tenía estipulado para Pablo que iba a padecer. Y para los que han obviamente leído los hechos, vaya que padeció, ¿cierto? Pero era necesario. Y gracias al Señor Pablo hizo la obra. Y también aprendió mucho. Más adelante vamos a ir viendo todo lo que Pablo hizo y cómo también se preparó para el ministerio. Dice, fue entonces Ananías y entró en la casa. ¿Se acuerda a qué casa entró? ¿A la casa de quién? La hermana está participando mucho. Otro. ¿A qué casa? Ah, a Judas, pastor. Bien, pastor. El pastor tampoco participa después. Fue entonces Ananías y entró en casa, en la casa de Judas, ¿cierto? Y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús
que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Sabe, hermanos, que la persona que era lleno del Espíritu Santo era porque era una persona convertida al Señor? O sea, una persona no convertida al Señor no podía ser lleno del Espíritu Santo, ¿ya? Y aquí obviamente la conversión de Pablo, una vez que vio a Cristo y luego fue lleno también. Al momento le cayeron de los ojos como escamas. Esto yo no puedo explicarlo, no sé qué pasó, pero algo le cayó de los ojos. Porque la Biblia dice que le cayeron de los ojos como escamas. Yo no sé cómo son las escamas de pescado, parece que es la cosita que se le saca de la orilla, pero algo así se le cayó de los ojos, dice, le cayó de los ojos y recibió al instante la vista y levantándose, ¿qué pasó? Obedeció, ¿cierto? Al momento de ser salvo, ¿cierto? Obedeció. ¿Y qué pasó? Fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, porque ahora ya estaba tranquilo, ya la visión que tuvo se cumplió, llegó el hombre, ¿cierto? Llegó Ananías, empezó a comer. Tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Aquí luego, en el versículo 20, hay algo muy importante también que nosotros podemos ver, porque el Señor fue claro con Pablo, con Saulo, de qué es lo que él tenía que hacer. Y fíjese el versículo 20 lo que dice. Y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Tremenda confusión para los discípulos ahora, en tan poco tiempo. Ahora Pablo era otro y estaba predicando a Cristo en la sinagoga. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Imagínense, él tuvo 3 días orando y ya predicaba que Jesús era el Cristo. Quizás ya no tenía tanto el conocimiento, pero entendía que Jesús era el Cristo y tenía algo que predicar, la visión que tuvo, ¿cierto? En el versículo 23, quiero llegar rápidamente hasta el 31, y ahí detenerme un poco, me queda algo de tiempo, dice, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. O sea, ¿quién eran los judíos? Los que estaban en contra del camino. Resolvieron matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Y fíjese para dónde fue ahora, porque él estaba en Damasco. Pero dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuera discípulo. O sea, imagínense la situación de Pablo. Por un lado, unos querían matarle, que eran los judíos, querían... Permiso, ¿dónde están? Estoy hablando muy fuerte. Por un lado, unos querían matarle, y por otro lado, cuando iba a los discípulos le tenían miedo, quizás se arrancaban de él. Estaba en una situación un poco compleja. Entonces Bernabé es muy importante en el ministerio de Pablo, y acá aparece por primera vez Bernabé en Jerusalén. Dice, Bernabé tomándole lo trajo a los apóstoles, ¿cierto? Y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. Ya para convencer primero a los apóstoles, porque los apóstoles después tenían que convencer a todos los discípulos, el cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente, o sea, con mucho entusiasmo, ¿cierto? Denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos. Pero estos procuraban matarlo, o sea, ya los judíos, los griegos ya también querían matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. O sea, primero estuvo en
en Damasco, luego en Jerusalén, ahora lo llevaron a su ciudad natal, por algo se llama Saulo de Tarso. Y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Esto, hermano, es muy importante que nosotros podamos, porque yo creo que voy a llegar hasta por acá nomás, me quedan 2 versículos más, pero es muy importante que podamos entenderlo, la experiencia con Cristo que tuvo Pablo antes de empezar con la carta a los Gálatas. Quiero leer 2 versículos más y terminar con una pequeña reflexión para así también poder llevarnos algo a casa, aparte de la lectura, ¿cierto? Y el entendimiento de esta vivencia de Pablo. Lucas, el médico, ¿cierto?, que escribió este libro de los Hechos, mencionó 2 visitas del apóstol Pablo a la región de Galacia, ¿ya? Para que ustedes también lo tengan como introducción a los Gálatas. En el mismo libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 6. Capítulo 16, versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. O sea que atravesó Frigia y también atravesó Galacia. Y el otro también episodio fue en el capítulo 18. No sé cuál viaje habrá sido, si primero o segundo, pero por lo menos aparece acá en el capítulo 18, versículos 22 y 23. Dice: habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. O sea que por lo menos 2 veces Pablo recorrió Galacia. Y recordemos que Pablo, cuando recorría, era para predicar la palabra en todos esos lugares. Por eso que vamos a ver más adelante que habían tantas iglesias en Galacia, porque cuando él le escribe a los Gálatas, no le escribe a una iglesia, le escribe a las iglesias que están en toda la región de Galacia. Para finalizar, hermanos, quiero concluir con el versículo 20 de Hechos 9, que una vez que Pablo entendió lo que tenía que hacer, enseguida predicaba a Cristo. Espero que ese también sea nuestro deseo, porque una de las cosas que nosotros también tenemos que hacer es predicar a Cristo, porque el mismo Señor nos envió. Quizás no todos somos misioneros o predicadores, pero tenemos que orar por ellos y también nosotros hacer nuestra labor de ser luz para el mundo. Oremos al Señor.